Bienvenidos y bienvenidas a Cuestión de Actitud. En el capítulo de hoy viajaremos hasta el sector rural de la comuna de Freire y conoceremos el emprendimiento de Paula Aguilera, una mujer que se la ha jugado por impulsar bioproductos para el agro desde la investigación, el desarrollo y la innovación, a raíz de los resultados de una tesis de doctorado que permitieron transformar su know-how en tecnología aplicada como un spin-off de la Universidad de la Frontera. Miconativa busca incorporar soluciones a través de tecnologías que otorguen un manejo productivo sustentable en la agricultura, con énfasis en el valor nutricional y funcional de diversos productos y para la conservación de los ecosistemas mediante la restauración ecológica y la bioremediación. Los invitamos a conocer a Paula Aguilera, a su equipo y a su emprendimiento, Miconativa. Mi nombre es Paula Aguilera y soy la encargada científica de la empresa Miconativa. Bueno, esta es una especie de sucursal de lo que es un banco de colección de hongos micorrízicos que nosotros mantenemos en otro sector, pero acá se van realizando todas las extracciones de hongos, ya sea de consorcios, poblaciones, comunidades, hongos de forma independiente, y esos también se van cultivando, ya sea de forma individual, de forma colectiva, y de esa forma vamos haciendo una investigación de cada uno de los hongos que existen, ¿no es cierto?, relacionados a las micorrizas. Esta es una alternativa muy amigable con el medio ambiente, es una tendencia a la sustentabilidad, al menor uso de sistemas que han sido más convencionales. Nosotros somos una alternativa a toda la problemática que está existiendo a nivel mundial. Una de ellas tiene que ver con la crisis de los fertilizantes, que es algo que ha golpeado mucho a nuestra agricultura. Hay muchos estudios que señalan que tú puedes disminuir el uso de los fertilizantes al ir utilizando este tipo de estrategias que son de tipo más biológico. Volver a lo natural, reciclar lo que nos da la naturaleza y poder ir repoblando con toda esta biología el suelo, para que desde el suelo, ¿no es cierto?, se generen raíces más fuertes y un mayor poder de las raíces para que finalmente tú tengas una mejor producción en cuanto a cantidad de producto, ¿no es cierto?, y una mejor calidad también. Y por otra parte, además del tema de la fertilización, es un tema con la crisis que estamos viviendo como humanidad, crisis hídrica, de poder alimentar de aquí al 2050 un aumento gigantesco de la población, y así una serie de crisis que tienen que ver con que, por ejemplo, ya no vamos a tener la disponibilidad de fertilizantes fosforados, ¿no es cierto?, de aquí a varios años más, pero nos tenemos que preparar para eso. Entonces, lo otro que hacemos acá en este invernadero es poder ir haciendo algunas experiencias bien controladas, ¿no es cierto?, que después estas se replican en los campos en distintas partes de nuestro país. Nosotros trabajamos desde Arica hasta Magallanes en distintos campos en condiciones reales, pero acá partimos, ¿no es cierto?, viendo cómo nos respondemos preguntas muy sencillas, por ejemplo, con y sin producto, y vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo aislamos factores para poder tener una respuesta rápida, y luego de esa respuesta viene la implementación de demostrativos de campo. Bueno, los hongos micorrízicos, ¿cierto?, es un filo, una división dentro de la microbiología que corresponde al filum Glomeromycota. Ese es el tipo de hongo con el cual nosotros trabajamos. Estos hongos que están presentes en los suelos, de hecho aquí en este lugar nosotros también tenemos de forma natural, existen, y ¿qué hacen? Que nosotros los entrenamos, los cultivamos, los reproducimos, le damos las mejores condiciones para que ellos lleguen a trabajar a un cultivo. Estos hongos se unen a las raíces de las plantas y lo que hacen es generar una simbiosis, donde ambos se ayudan. La planta le entrega al hongo lo que el hongo necesita para vivir. Claro, es una simbiosis donde el hongo le entrega agua y nutrientes a la planta y la planta a su vez le entrega carbohidratos y lípidos al hongo para que él pueda vivir. Un trabajo que se hace acá, como les comentaba, es ir haciendo revisión y haciendo multiplicación de los hongos.
¿ya? Se parte en otro invernadero donde está la reproducción de los hongos y acá se vienen, se analizan y se empiezan a ir guardando en compartimentos, ¿no es cierto?, guardados, y para luego ir probando nosotros a través de distintos experimentos, cómo estos hongos, ya sea uno solo o distintos hongos, van produciendo un efecto particular, ya sea en cultivos de tomates, lechugas, lo hemos probado en cultivos como el raps, los arándanos, y ya cuando las plantas empiezan a crecer y a ser más grandes, se van trasladando a otro sector. Pero acá, por ejemplo, nosotros lo que hemos podido comprobar es que si tenemos una planta que está creciendo en condiciones de suelo, sin ningún tipo de manejo biológico, uno no puede lograr mucho el potencial de la semilla, el potencial de la planta que tiene. Pero sí, una vez que nosotros ya vamos agregando más biología al suelo, a través de estos hongos micorrízicos y otras estrategias, nosotros podemos ya ir teniendo un cultivo, ¿no es cierto?, con el cual me va a permitir tener una mayor productividad. Como ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto?, es bastante la diferencia que nos otorga una producción más orgánica y más amigable también con el medio ambiente. En este caso acá también lo pudimos repetir, este ensayo de raps, en plantas que son de remolacha, donde hemos tenido resultados muy similares. Al ir haciendo producciones, ¿no es cierto?, solamente con suelo, nosotros obtenemos plantas de un tamaño más pequeño, no se expresa el potencial que tiene la semilla ni las plantas, pero ya luego, al ir incorporando biología, ir con distintas estrategias, ya nosotros podemos ir sacando el potencial que tiene la planta y con eso poder generar una mayor producción finalmente para el agricultor. Una vez que pasamos de esta etapa más científica, ¿no es cierto?, de ir estudiando los hongos, su requerimiento, estudiando una ciencia que es la taxonomía para poder identificar y decir que nosotros tenemos en este país, más o menos hasta el año pasado, cerca de 60 especies que son nativas, que son chilenas, porque este producto está basado en especies nativas. Y luego de ir viendo esas especies nativas, nosotros las vinimos trayendo acá y lo que hacemos es que al generar esta formulación, ¿no es cierto?, al ir pensando en qué cultivo se va a utilizar, tuvimos que ir saltando a condiciones reales, o sea, desde un laboratorio a un invernadero, otro invernadero, pero ya viendo en condiciones reales. Y fue en esa etapa cuando tuvimos mucho apoyo, estamos súper agradecidos de una empresa que es una viña muy importante en nuestro país, que es la viña Concha y Toro. Con ellos nosotros tenemos un acuerdo actualmente, que es un acuerdo público, donde nos permitió hacer ensayos en grandes superficies, ¿ya? Junto con su departamento de investigación y desarrollo, pudimos generar ensayos, por ejemplo, de 3 hectáreas, lo cual para uno como científico es un desafío muy grande de trabajar en condiciones de campo, donde el trabajo empieza a ser mucho más interdisciplinario, donde tienes que trabajar con agrónomos de campo, con encargados de la parte agrícola, ir viendo sus manejos y cómo dentro de su manejo tú haces posible poder colocar este producto. Por lo tanto, partimos con los viñedos y nos fuimos ampliando a los arándanos y así sucesivamente. Al día de hoy, el producto está generando un aumento de un 18% de producción en arándanos, está generando entre 8 a 10 toneladas extra por hectárea de papa y así tenemos una serie de indicadores donde la producción se ve aumentada, porque finalmente tenemos una planta que es más vigorosa, que está mejor nutrida y además se está defendiendo mejor de los patógenos que la están rondeando. Bueno, aquí hay varias cosas. Como les explicaba inicialmente, al trabajar con suelo, nosotros hemos hecho un diagnóstico, un escrutinio de más de 200 predios a nivel nacional y hemos visto que ha disminuido muchísimo la biología de esos suelos, porque hemos tomado muestras
donde se desarrolla el cultivo propiamente tal, en la parte agronómica, y también en bosques aledaños. Entonces encontramos una diferencia de un bosque donde hay 20 especies de estos hongos micorrízicos y en la parte, ¿no es cierto?, agrícola encontramos incluso 3 e incluso hemos encontrado 0. Esa es la gran diferencia. Entonces ahora nosotros lo que tenemos como propósito en Miconativa es potenciar la biología de los suelos, no solamente a través de la incorporación de micorrizas. También hay otros productos de mercado, hay muchos bioinsumos que deben ir como un aliado, como en conjunto con las otras estrategias que se aplican en la agricultura para poder potenciar y dar sustentabilidad. Nosotros como propósito de Miconativa es ir a la naturaleza a buscar, ¿no es cierto?, lo que se encuentra ahí y que siempre estuvo y poder hacer así como un reciclaje, de volver a introducirlo en la naturaleza, en las condiciones naturales que debiera haber estado, ¿no es cierto?, por muchos años hemos ido generando un impacto a nivel global. Por lo tanto, es muy importante y muchas empresas se han sumado a este objetivo de ir incluyendo, ¿no es cierto?, dentro de sus prácticas tradicionales y clásicas el uso de estos microorganismos. Incluso se han creado divisiones biológicas dentro de estas empresas. Inicialmente nosotros empezamos a buscar financiamiento porque tuvimos un financiamiento, siempre hemos tenido financiamientos de la parte científica, ya de instrumentos que vienen desde el Ministerio de Ciencia, pero cuando un científico empieza a tornar, ¿no es cierto?, a girar un poco hacia la innovación, hay que ir viendo otro tipo de fondos que potencian, ¿no es cierto?, las empresas de base científico-tecnológicas, pero que también te den un impulso para hacer la transferencia de conocimiento desde la academia, desde las universidades, ¿no es cierto?, hacia el sector productivo. Y es ahí donde empiezan líneas como, por ejemplo, Corfo, como FIA y otro tipo de financiamientos similares. Pero ahí como científicos necesitamos herramientas, ¿no es cierto?, necesitamos mentores, asesoría. Entonces, desde la unidad de transferencia tecnológica con quienes nosotros veíamos en la Universidad de la Frontera estas temáticas, nos hicieron un apoyo, ellos nos dieron un apoyo para poder ingresar a lo que es la incubadora de negocios de la universidad, que se llama Incubatec. Entonces Incubatec empieza a asesorarnos a nosotros en una serie de capacitaciones, en una serie de mentorías que a nosotros como científicos nos permitieran generar, por ejemplo, un buen pitch de poder acercarnos al financiamiento, ya sea público o privado. Porque cuando uno da una presentación como científico, por lo menos habla 30 minutos, 45 minutos, pero en el tema de ya empezar a tornar hacia los negocios, una buena idea generalmente nos dicen, ¿no es cierto?, que puede ser expresada en 1 o en 3 minutos. Por lo tanto, hacer ese salto, nosotros tuvimos que trabajarlo mucho con la incubadora de negocios. Mira, nosotros tuvimos una experiencia muy... Bueno, en principio estábamos asustados porque plantaron las papas con unos ingredientes que son fungicidas. Esto es un hongo, entonces los fungicidas podían eliminar enseguida el hongo. Por lo tanto, nosotros dijimos, es una prueba así de fuego, porque luego de esa prueba pudimos haber llegado hasta ahí nomás y ya no seguir hablando de los hongos. Sin embargo, este producto logró sortear 4 ingredientes que son fungicidas. Entonces nosotros dijimos, debe ser porque al hongo le gustan las papas, a lo mejor las papas es como un dulce para el hongo y por eso se llevan tan bien. Claro, porque es muy distinto cuando estás haciendo investigación desde la academia, ¿no es cierto? Pero cuando tú lo ves en el campo y realmente tú ves el campo que está con todas las plantas más verdes, que es una superficie que tienes, no sé, 1 hectárea con aplicación y está mucho más verde, mucho más vigorosa,
y al otro lado están las otras hectáreas que no tienen la aplicación. Entonces ahí se te va generando una serie de otras conversaciones también con los productores. Debido a que el suelo ya tiene un alto nivel de erosión, un alto nivel de uso, por lo tanto los productores no están obteniendo los resultados que ellos requieren con la actual tecnología implementada. Por lo tanto están importando, ¿no es cierto?, como ven acá ustedes, otro tipo de sustrato donde se cultiva. Esto ya no es suelo, y están dándole todas las condiciones a través de la fertirrigación a los cultivos. En este caso son plantas de arándano, cultivares de arándano, que corresponde esto a una variedad que se llama quirra, y podemos ver acá, ¿no es cierto?, que cuando se aplican los hongos micorrízicos, la estructura, ¿no es cierto?, del pan queda mucho mejor, y en cambio si no tenemos una aplicación, esto se desmorona fácilmente. Y eso tiene que ver también con el aporte que hacen estas micorrizas a través de las proteínas que permiten que el suelo sea más estructurado. Y además, otra cosa súper importante, que esto permite acumular o retener carbono acá, ¿ya? Que es algo súper importante en estos tiempos, y ese es un carbono de tipo recalcitrante que puede permanecer 30 o 40 años dentro del suelo. Por lo tanto, es súper importante, ¿no es cierto?, que nosotros podamos ir incluyendo esta preocupación por la biología del suelo a través de distintos elementos, no solamente la inclusión de hongos micorrízicos, también hay tricodermas, hay bacterias, hay una serie de microorganismos que nos pueden otorgar mucho potencial que se expresen, ¿no es cierto?, como lo veíamos en el caso de las semillas en el invernadero, pero en este caso en la planta, porque todas las condiciones de contaminantes que tenemos, de muchas veces algunos elementos en el riego, de radiación, así que se hace muy necesario que le ayudemos a las plantas, porque si no, no vamos a tener los alimentos que se requieren, y también tenemos que ser sustentables, porque finalmente es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, así que tenemos que actuar ahora. Bueno, aquí lo que se trabaja en laboratorio es que nosotros vamos haciendo un control de calidad, primero que todo, de todo el proceso de producción. Desde que nosotros aislamos los hongos desde el suelo, eso tiene una serie de protocolos de laboratorio, de análisis, para ir identificándolos, para ir haciendo la reproducción que se hace en los invernaderos y en los viveros, y que a su vez se mantienen en el banco de germoplasma. Nosotros tenemos un banco de germoplasma que es prácticamente el único que existe a nivel privado, donde mantenemos muchas cepas y muchos cultivos de forma individual para conservar estos hongos, ¿no es cierto? Y ojalá que en el futuro podamos hacer una mayor propagación de ellos y ampliar nuestro abanico de productos que tenemos. Por lo tanto, es muy importante ir haciéndole seguimiento periódico, es un seguimiento constante. Para eso acá tenemos nosotros nuestro equipo de laboratorio, que son profesionales biólogos, que ellos vienen principalmente de la Universidad Austral, los que tenemos ahora, y también tienen magíster en microbiología, por lo tanto están altamente calificados para llevar este proceso. Y adicionalmente hay un servicio de laboratorio en donde las personas que aplican estos productos tienen que ver, ¿no es cierto?, que los hongos que son aplicados a las plantas puedan ver ellos si realmente están colonizando las raíces de las plantas o no. Y para eso se hacen análisis. En el fondo es como decir, yo voy a aplicar este producto a mis plantas, pero como son hongos microscópicos, quiero ver si realmente están o no están en la raíz haciendo su trabajo. Y finalmente eso es lo que hacemos acá. Verificar, ¿no es cierto?, que los hongos, estos ayudantes, estos mineros que les ponemos a las plantas, puedan ver si están trabajando o no. Estos hongos generan un micelio, una comunicación bajo el suelo. Si uno se pudiera imaginar, todas las plantas están comunicadas entre sí, ellas se van ayudando. Una planta, si está enferma,
las otras les van ayudando. Si una necesita más nutrientes, también se van apoyando entre ellas. Es como si uno tomara el ejemplo de que es como un internet de las plantas. Eso es lo que sucede internamente entre todas estas asociaciones. Imagínense que es como una tela de araña, donde están estos micelios que podríamos decir que son algo así como las raicillas de los hongos, para hacer una analogía, y en el fondo es el canal que conduce los nutrientes, conducen el agua. Puede que sea muy micrométrico, muy pequeñitos, pero es impresionante el impacto que tienen en las plantas, en la productividad. Como les he comentado, este producto es único en biodiversidad. Está compuesto por 5 especies y 4 géneros de hongos nativos chilenos. Además, tiene una alta concentración de ingrediente activo. Nosotros quisimos formular con 28.000 propágulos por gramo, ¿ya? Y eso es una alta densidad de propágulos que permite en el fondo poder ser aplicado junto con otros productos, junto con otras estrategias que son de manejo agronómico, ¿ya? Y si bien muchos de estos hongos que son biológicos, ¿no es cierto?, pueden morir cuando son aplicados al suelo por distintos acompañantes que van en las otras formulaciones, porque para ingresar al campo los agricultores colocan varios productos de una sola vez, para no estar ingresando de forma continua cada vez a aplicar un producto específico, ¿no es cierto? Entonces los acompañantes de este producto puede que generen una mortalidad de una cantidad importante, pero como están concentrados, el resto de lo que queda de producto continúa haciendo el efecto. Nosotros trabajamos en un sector que es productivo, agrícola, pero como humanidad estamos viviendo un proceso de crisis climática, hídrica, de pérdida de suelos, de que ya no tenemos disponibilidad de fertilizantes actualmente, y en el futuro, en unos 50 años, los fertilizantes fosforados están disminuyendo, ¿no es cierto?, la roca de donde se saca este producto. Entonces tenemos que tomar nuevas acciones para poder alimentar a la creciente población, y una de las estrategias que se puede utilizar son los bioinsumos. Así que los invito a que puedan tener una alimentación igual más inocua. Si cultivan en sus casas, en sus departamentos, pueden utilizar este tipo de productos que son amigables con el medio ambiente y nos van a dar también sustentabilidad al futuro.